Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Disfruta viéndolo. Después de un largo silencio, Zeng contó lo que realmente pasó con Massine. Durante mucho tiempo, Zeng Torun eligió el silencio como única respuesta frente a las especulaciones. Mientras los rumores crecían, él evitó entrevistas y declaraciones directas. Muchos interpretaron esa actitud como frialdad o distancia emocional. Sin embargo, según trascendió, el silencio tenía otra razón. Zeng necesitaba tiempo para ordenar lo vivido con Massine Meravet. No quería hablar desde el enojo ni desde el dolor inmediato. Quería hacerlo cuando las emociones estuvieran más claras. Ese momento finalmente llegó. En un entorno privado, lejos de cámaras y titulares, Zeng decidió contar su versión. No fue un relato preparado para los medios. Fue una conversación sincera, sin filtros. Según fuentes cercanas, comenzó reconociendo que lo vivido fue real y profundo. Negó que todo haya sido una puesta en escena o una relación superficial. Lo que sentimos fue auténtico, habría dicho. Zeng explicó que el problema nunca fue la falta de amor, sino la dificultad para coincidir emocionalmente en ciertos momentos. Habló de tiempos distintos, de expectativas que no siempre iban en la misma dirección. Reconoció errores propios, algo que sorprendió a muchos. Admitió que a veces eligió callar cuando debía hablar, que creyó que el silencio podía proteger, pero terminó alejando. Sobre Massine, sus palabras fueron respetuosas. Nunca hubo reproches directos ni acusaciones. La describió como una mujer sensible, intensa y comprometida. Dijo que admiraba su fortaleza y su disciplina profesional. También confesó que la presión externa influyó más de lo que pensaban. La constante observación terminó desgastando lo privado. Cada gesto era interpretado. Cada ausencia, cuestionada. Eso generó una tensión difícil de manejar. Zeng contó que hubo intentos de recomponer la relación. Conversaciones largas, sinceras, pero inconclusas. Ambos querían lo mismo, pero no siempre sabían cómo sostenerlo. No fue una ruptura brusca, explicó. Fue un proceso lento, cargado de emociones contradictorias. Aclaró que no hubo traición ni terceros involucrados. Simplemente, dos personas intentando entenderse en medio del ruido. También habló del respeto que aún existe entre ellos. Aseguró que no guarda rencor, que lo vivido dejó aprendizaje, no resentimiento. Reconoció que extrañar es parte del proceso, pero también aceptar que a veces el amor no alcanza.
escándalo, cerca de la verdad emocional. Tras estas palabras, el entorno